verdad. Amén y amén. Amén, mi hermana. Adelante mientras va dando la palabra, ¿verdad?, de su testimonio, de su vida. Voy a engrandecerle su imagen. Mientras tanto, voy a estar compartiendo yo aquí y viendo acá alguna configuración. Voy a ampliarle la imagen. Gloria a Dios. Adelante, mi hermana. Alabado sea el Señor. La gloria y la honra sean dadas a Dios siempre. Buenas noches, amados hermanos. Buenas noches a todo aquel que escucha. Buenas noches, hermano Yowar. Dios les bendiga grandemente. Bueno, les saluda la Diane Bracho. Me congrego en la Iglesia Clínica del Cielo, comprados por la sangre de Cristo, ubicados en el kilómetro 22, en el estado Zulia, municipio Colón específicamente, la zona sur del lago, una comunidad pequeña de gente trabajadora, gente que busca de Dios. Y bueno, ahí estamos en la obra del Señor, sirviéndole fervientemente, esperando la venida de Cristo y luchando para alcanzar la perfección hasta llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra de Dios dice en Daniel capítulo 4 versículo 2: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Todo comienza con mi nacimiento. Lamentablemente, cuando mi mamá iba a dar a luz, su parto se adelantó debido a una preeclampsia. Su tensión arterial estaba casi en 300 puntos y o era su vida o era la mía. Mis padres cuentan que mi papá estaba entre la espada y la pared, pues los médicos le dijeron: escoja a quién quiere que le dejemos, si a su esposa o a su hija. Mi mamá se encomendó al Señor por completo y esperó. Mi papá dijo que hicieran pues lo que quisieran y que se hiciera la voluntad de Dios, que si era de Dios que yo llegara al mundo, pues yo iba a llegar. En este tiempo cabe recalcar que mis papás no tenían conocimiento de la palabra, no tenían conocimiento de Jesús, y después de 3 días fue que mi madre me conoció. Nací con el colon sin desarrollar por completo, nací con problemas en el hígado, nací con problemas de peso, tenía una desnutrición severa porque mi mamá tuvo un embarazo muy difícil, pasó muchas necesidades durante el mismo y fue un embarazo, dice ella, que muy tormentoso. Lamentablemente llega mi nacimiento y me deben ingresar a cuidados neonatales en el Hospital General de Mérida. Durante 12 días estuve en la incubadora. Medí, creo que fueron, si no me equivoco, 41 centímetros, 38, 41, algo así. Y pesé poco más de 1 kilo. Aleluya. Cuento esto, mis amados, para que comprendan el testimonio que voy a contar más adelante. Desde entonces los médicos le advirtieron a mis padres que tuvieran mucho cuidado conmigo, pues podría tener complicaciones neurológicas e incluso de crecimiento debido a mi poco peso y al milagro que era de que yo estuviera viva, ya que los niños con 8 meses son los que menos se salvan. Para gloria de Dios estoy aquí, alabado sea Jesús. Y empieza una travesía con mis padres, con procesos de enfermedades constantes. Una niña frágil, una niña que se enfermaba casi siempre, una niña que vivía de proceso en proceso. Y durante el año 2010, mis padres conocen a Jesucristo. Mi papá llega a casa con la noticia de que había recibido al Señor. Mi mamá se alteró, se enojó y le dice: yo no voy a buscar de Dios, si quieres busca de Dios tú. Este hombre, decidido a buscar del Señor, se acercó a Jesús y empezó a congregarse, y así después llegó mi mamá. Empezaron a servirle al Señor juntos como matrimonio, se casaron por la iglesia, se casaron por civil porque vivían en concubinato y se casaron. Seguimos escuchando el Evangelio. Yo nunca hice la oración para recibir a Jesús.
siempre escuchaba la palabra y crecí con ese temor. Cuando yo tengo aproximadamente 8 o 9 años de edad, mis papás se descarrían y nos alejamos de Dios, nos dejamos de congregar, pero yo recuerdo que siendo una niña siempre tuve presente a Dios, y aunque no veía a mis padres haciendo lo que debían hacer, o tal vez orando, tal vez buscando del Señor, aunque veía las acciones de ellos, yo siempre tenía presente a Dios y siempre hablaba con Él. Alabado sea Jesús. Cuando cumplo 11 años, mis padres compran una casa en este sector donde actualmente vivimos y mi mamá se reconcilia con el Señor. Aleluya. Una victoria. Mi papá seguía descarriado. Siguen Aleluya. Aconteciendo cosas en nuestras vidas, seguimos viviendo como una familia. Mis papás ya habían tenido a mi hermano nació cuando tenía yo 8 años y también fue un niño anhelado, ya que mi mamá no podía quedar embarazada fácilmente, y fue un niño que mi papá, estando descarriado, le lloró a Dios y Dios le contestó. Aquí vemos un ejemplo de cómo Dios siempre responde las peticiones, de cómo Amén. Dios escucha y cómo Dios nos ama. A los 12 años, en el año 2016, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Y aunque amaba a Dios y aunque me gustaban las cosas del Señor, por decirlo de alguna manera, yo nunca me tomé las cosas de Dios en serio, hasta que cumplí 14 años. Recibo mis clases de doctrina o de discipulado y paso al bautismo. A los 15 años, el 2 de octubre de 2019, yo bajo a las aguas para gloria del Dios Altísimo. Y justo con mi bautizo, mis papás se separan. Mi papá se fue de la casa sin dar explicación, sin decir qué iba a hacer, simplemente dijo me voy y no volvió. Y empezamos un proceso en el que ya no había un proveedor en casa. Entonces, durante esa temporada me diagnostican quistes en mis ovarios y quistes en mi busto. Mis costumbres, la costumbre de las mujeres, era un proceso que pasaba yo con 15 años, que lo vivía, lo sufría durante 15 días, hasta 21 días, era que vivía este proceso. Un dolor terrible, un azote fuerte. Entré en ayuno, entré en oración, ya había bajado a las aguas, me empecé a tomar las cosas de Dios como debía, empecé a servirle al Señor como Él quería que le sirviera, y Dios no me sanaba. Yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, miren, ya tenía 1 año haciendo ayunos, hacía 3 días de ayuno, hacía horas de oración y me forzaba y luchaba peleando mi sanidad, y le decía, Señor, yo quiero ser sana, yo quiero ser libre. ¿Por qué estoy así? Porque nosotros los seres humanos tendemos a cuestionarle a Dios todo lo que Dios hace, porque nosotros nunca estamos conformes con lo que Dios hace, simplemente no entendemos que a Dios simplemente hay que obedecerlo, a Dios no hay que ponerse a entenderlo, ni ponerse a discutir, ni a cuestionarle nada, porque Él es Dios. Sigo viviendo esta batalla, peleando esta batalla de sanidad. A los 16 años el Señor me habla y me dice, te voy a sanar cuando a mí me plazca, pero debes seguir padeciendo. Empieza este proceso, continúa este proceso fuertemente. A los 18 años me cansé de esperar en Dios la sanidad y viajo al estado Aragua a buscar la sanidad de un médico, porque no había ido a médico, ya que estaba esperando la respuesta de Dios, estaba esperando el milagro, porque el Señor es mi médico por excelencia. Amén. Entonces, viajo al estado Aragua, me confirman el problema, me dicen, sí, tienes esto, me recetan un tratamiento, compramos el tratamiento y vuelvo al estado Zulia. Estando en Maracay, una noche antes de salir,
un predicador al que poco había tratado se comunica conmigo a través de las redes sociales y me dice: hermana, necesito hablar con usted lo más pronto posible. ¿Usted dónde está? Le dije: varón, yo estoy en el estado de Aragua. Ese día, al siguiente día de yo viajar, el día que yo llegaría al estado Zulia, iniciaba una campaña en la iglesia donde me congrego, la predicaría este varón que se comunica conmigo, un pastor de la localidad, al que muy poco había tratado, que no tenía ningún conocimiento de lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Al siguiente día yo llego, tuve muchas complicaciones durante el viaje, muchos procesos, muchos tropiezos. Llegué casi a las 4 de la tarde a casa, desde el día anterior a las 7 de la noche que había salido. Fue un viaje de casi 24 horas, fue algo terrible, estaba cansada, agotada. Pero cuando llegué me alisté y me fui a la campaña, porque yo anhelaba ir a la campaña y necesitaba hablar con este pastor. Durante la administración el pastor hace el llamado y me señala allá atrás y dice: usted, hermana Lariani, venga. Cabe recalcar que ya toda la iglesia tenía conocimiento de mi proceso, tenía conocimiento del padecimiento que yo estaba viviendo y lo difícil que era para mí, lo mucho que interrumpía mi vida, porque era una cruz con la que estaba cargando que me impedía hacer muchas cosas. Era de que pasaba hasta 12, 15 y 21 días en cama. Era algo horrible, un dolor espantoso, era algo terrible lo que estaba viviendo. Las mujeres que lo han vivido pueden entenderme. Este varón me llama y me dice: hermano, usted vino por sanidad y no es casualidad que usted esté aquí. Yo quería hablar con usted. Empieza la administración. No hace falta nombrar que puse mi mano donde tenía el problema y el fuego del Espíritu Santo descendió sobre mi vida y esa noche fui libre de esa enfermedad. Ni más. En la actualidad estoy completamente sana, completamente libre de este azote. Amén. Pero nos vamos a febrero del siguiente año. En el 2022, en febrero del 2022 padezco casi un ACV y mi cuerpo se paralizó por completo. Los médicos que me atendieron no se explicaban por qué había venido, si era una joven de 17 años, 17, 18 años, que no había padecido nada, que no, simplemente tenía los antecedentes de cuando había nacido, pero durante mi niñez eran enfermedades comunes constantemente, sin embargo no había ningún asunto neurológico. Resulta que después de varios chequeos, los resultados dieron de que había desarrollado una inflamación en la masa encefálica debido a una sobrecarga de estrés. Y empezó mi segundo proceso de enfermedad. Empiezo a convulsionar constantemente. Durante este proceso me dieron muchas enfermedades comunes a cada rato. Era fiebre, estaba en cama, eran vómitos, eran desmayos, varias veces incluso en los servicios, mis amados hermanos, el diablo queriendo avergonzarme, pero el Señor lo permitía por un propósito. Mire, era tremendo porque las veces que me tocaba predicar, que me tocaba servirle al Señor, que más era que tenía que estar preparada, era cuando llegaba ese ataque terrible de parte de Satanás. Pero ojo, permitido por Dios, porque el enemigo antes de tocar nos tiene que pedirle permiso al Señor, y si el Señor le permite es que Él nos va a tocar, porque Él no nos puede tocar a nosotros. Los hijos de Dios tenemos que tener presente que Satanás a nosotros no nos puede tocar porque nosotros somos de Cristo. Estamos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces el diablo me tocaba, ¿por qué? Porque Dios se lo había permitido con un propósito. Empiezan estas convulsiones y cada vez que tenía que predicar, entonces a mitad del servicio empezaba a convulsionar. Las convulsiones eran pasivas, pero perdía el conocimiento por completo y caía donde cayere. A veces no me daba tiempo ni de sentarme, por decir, porque ya yo sentía cuando eso venía a mi vida y no me daba tiempo, mire, ni de sentarme. Era algo increíble. Entonces caía por allá, me golpeaba y cuando recuperaba el conocimiento me levantaba y predicaba.
Y así me ocurrió varias veces en varias actividades. Estaba turbada, estaba triste. Durante todo eso también viví procesos mentales porque viví enfermedades mentales. Recuerden, mis amados hermanos, las enfermedades, todas las enfermedades son demonios, son espíritus inmundos que vienen a nuestras vidas. Cuide su salud mental en Cristo Jesús. Recuerde que la palabra de Dios dice en Filipenses que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto debemos pensar. Cuide sus pensamientos, cuide mucho su mente, porque el estrés puede causarle graves daños. Mire, yo convulsionaba a causa de una sobrecarga de estrés y no podía salir de este proceso. Durante todo esto viví calumnias, viví menosprecio, viví humillaciones, porque la gente decía que siendo yo una muchacha que había crecido en el Señor prácticamente, porque recibí al Señor empezando mi adolescencia, siendo una muchacha que le servía al Señor, ¿cómo era posible que yo viviera tantos procesos? Quizás que tiene oculto, me decían. Mire, era terrible para mí cómo me señalaban y pensaban que había algo malo en mí, que había pecado oculto. Era terrible a las noches, hermanos, que yo me sentía con este malestar tan feo que es estar con esta debilidad, con este problema, y que mis lágrimas eran más que mis palabras, porque yo le preguntaba al Señor por qué era que tenía que vivir ese proceso si yo le servía a Él. Yo decía, Señor, yo te estoy sirviendo, yo quiero ser libre, yo quiero que esto me suelte, ya yo no quiero más, yo no quiero que el diablo me siga avergonzando. Y le preguntaba al Señor, ¿cuándo es que tú me vas a sanar? ¿Cuándo es que tú vas a hacer la obra en mi vida? Hermanos, cuando dejé de preguntarle al Señor, el Señor me respondió y me dijo, así te estoy preparando, con esto es que te estoy preparando. No pude cuestionar más y simplemente esperé en Dios. Para gloria del Dios Altísimo, en febrero de este año, durante un proceso de 15 días convulsionando, ojo, todos los días convulsionaba, de mañana, de tarde, a la hora que sea, principalmente en las noches, era más terrible. Después que pasaba el cansancio del día, cuando ya estaba por dormir, ya yo perdí el control de mi cuerpo se paralizaba, no sentía mis manos, perdía la movilidad de mis piernas, perdía la movilidad de mis manos, mi pulso estaba dañado, mis recuerdos, todo se me olvidaba, era algo horrible. Entonces estaba viviendo no solamente el proceso físico y neurológico, sino que también estaba pasando un proceso mental, porque mi mente me traicionaba tantas veces. Miren, cuando uno está con el yelmo de la salvación, cuando tú tienes el casco, que es el yelmo de la salvación, y tienes tu mente conectada a Dios, entonces el diablo no va a poder tocar tu mente, porque el diablo no conoce tus pensamientos, pero sí puede trabajar tu mente. Él puede poner en tu mente lo que él quiera, y el diablo ponía en mi mente de que yo no iba a salir de ahí. El diablo ponía en mi mente de que sí me merecía lo que me estaba pasando, porque yo no había dejado que el Espíritu Santo obrara, o quizás por cuál cantidad de cosas. Mis pastores fueron un gran apoyo durante este proceso, ya que siempre estaban al pendiente y pues siempre me daban palabras de aliento, como todos. Yo entendí de que era de parte de Dios el proceso y que debía soportar. En febrero de este año, repito, mientras estaba, alabado sea Jesús, en 15 días de proceso con las convulsiones, en una campaña de aniversario de la Sociedad de Damas de mi iglesia, el mismo predicador que Dios usó cuando tenía 18 años y el Señor me sanó de quistes, el mismo predicador llegó ese día y el Señor me sanó de una inflamación en la masa encefálica. Cuando fui al al especialista, que me hicieron el electroencefalograma, me colocaron ese montón de cablecitos en la cabeza, yo no tenía nada. Ya no había nada. Amén. Mi cuerpo estaba totalmente sano. Y comprendí de que no puedo cuestionar a Dios. Desde entonces, con esto comprendemos, con esto reflexionamos de que en mi caso, Dios me procesa así. Dios me prepara de esta manera.
Y aunque me duela, y aunque me preocupe, aunque me atormente, aunque me angustie, yo debo aceptar este proceso y debo darle gracias a Dios en todo. Durante uno de estos procesos, el Señor, durante uno de estos años viviendo procesos de enfermedad, el Señor me da una palabra en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, que dice el apóstol Pablo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice la Biblia: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis necesidades, en afrentas, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y cada vez que yo viví este proceso, podía recitar estas palabras: aunque el Señor... Miren, porque es una lucha con el espíritu y la carne. Recuerda que cuando la carne y el espíritu están en lucha, gana el que esté más lleno, gana el que esté más fuerte. Si su espíritu está más fortalecido, va a ganar en la lucha con la carne. Y si su carne está más fortalecida, entonces va a ganar en la lucha contra el espíritu. Pero nosotros no vivimos según la carne, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Era una lucha constante, porque mi mente me decía que no iba a salir de ahí, que no iba a ser sana, que no iba a ser libre, que quizás que estaba haciendo mal. E incluso le preguntaba a Dios: Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Será que tengo pecado? Yo no he salido de aquí. Volvía el Señor y me hablaba, me decía: no, así te estoy preparando, de esa manera te estoy preparando. Mis hermanos, para gloria de Dios, hoy les cuento que durante todo este proceso el Señor me regaló dones. El Señor me ha entregado un ministerio en el que estoy comenzando. El Señor me ha entregado bendiciones increíbles. El Señor me entregó un trabajo. El Señor me ha permitido estudiar. El Señor me ha permitido servirle. Y aunque me ha tocado predicar enferma, predicar adolorida, aunque me ha tocado predicar incluso después de convulsionar en su momento, el Señor me ha dado la victoria siempre. Y sigo luchando para que Dios me siga dando victoria. No crea que ha sido fácil, porque no ha sido fácil. El evangelio no es facilismo. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es un compromiso con Dios. El evangelio es un compromiso con el Espíritu Santo. Y esto no es cualquier cosa. Esto no es cualquier cosa lo que nosotros vivimos en Dios. Nosotros vivimos en Dios algo tan maravilloso, porque tenemos la certeza de que aunque tenemos pruebas, aunque padecemos dolor, aunque padecemos dificultad, tenemos la victoria siempre en Cristo Jesús, porque tenemos miles de promesas en la Biblia que nos respaldan. Alabado sea el Señor. Amén. Y le sigo dando gloria a Dios, porque aunque me sigo enfermando, hermano, les cuento, Dios me sigue dando victoria. Y aún enferma, aquí estoy sirviéndole al Señor. Ahorita estoy sana, ¿no? Gracias al Padre Todopoderoso. Amén. Aleluya. Alabado sea Jesús. Durante este proceso también el Señor me regaló alabanzas. Trató el Señor mucho conmigo. Llegó a usarme para su gloria, para su honra, para beneficio de otros hermanos. Gloria al Señor. Aunque yo anhelaba tal vez palabras, el Señor le hablaba a otro. El Señor me ha permitido predicar, me ha permitido salir del estado a predicar también su palabra para su gloria y para su honra. Me ha permitido predicar en mi iglesia y gracias a Dios, mis hermanos, no he caído, aún me mantengo. El que piensa estar fuerte, mire que no caiga, ¿no? El Señor nos guarde siempre, es una lucha constante. Pero mis hermanos en Cristo tenemos siempre la victoria. Gócese en su dificultad, gócese en su prueba. Dele gracias a Dios en todo, mire, en todo. Dele gracias a Dios cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo dijo: porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera que sea su situación. Si usted está viviendo algún dolor físico, mire, dele gloria a Dios y espere en el Señor, porque el Señor va a obrar. Así como obró en mí, va a obrar en usted. Si usted está viviendo un proceso matrimonial, clámele al Señor y espere en el Señor, porque el Señor también va a obrar. Recuerde que el matrimonio es un fundamento de Dios. Si usted, mi amado hermano, está viviendo un proceso mental, un proceso emocional, porque también hay que tener en cuenta los procesos emocionales. Si usted está luchando con depresión, con angustia, porque eso también toca al pueblo de Dios, mis hermanos, siga clamando, siga orando, porque durante estos procesos físicos de enfermedad, yo también superé la depresión. Yo también me levanté de la ansiedad. Alabado sea Jesús. Y para gloria del Dios Padre sigo aquí, sufriendo tal vez en momentos de dificultad, en momentos difíciles, pero con la mirada puesta en Cristo, porque separada de Dios nada podría ser. Porque si me alejo de Dios, hermano, definitivamente no voy a lograr nada. Comprendí que
Solo Dios puede llenar todos los vacíos que llegué a tener emocionalmente a causa de los problemas que tuve en el pasado. El Señor los llenó. Comprendí que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Comprendí de que Dios es mi Padre y que ha usado a otras personas también y se ha mostrado como un Padre. El Señor, aunque mi Padre, alabado sea Jesús, no está constantemente en mi vida, el Señor siempre está. Y me envía a sus siervos para que también estén, alabado sea Jesús. Me ha dado personas maravillosas, Dios ha enviado personas maravillosas a mi vida, ha sacado a otras que no traían beneficio tampoco, que me querían alejar de Él. Y bueno, Dios siempre me ha dado la victoria y Dios siempre le dará la victoria a usted también. Alabado sea Jesús. Bueno, mis hermanos, eso es tal vez poco de mi testimonio. Tal vez no vengo de un testimonio de un mundo pecaminoso, tal vez Dios no me sacó de las drogas, tal vez Dios no me sacó del alcohol, tal vez Dios no me sacó de los vicios, tal vez Dios a mí no me sacó de lo más vil, lo más menospreciado, por decirlo de alguna manera, porque no conocí mundo como tal. Pero en el Señor sí he vivido procesos. Y lo más bajo, que es algo terrible, de donde me ha sacado Dios, es la depresión, hermano. La depresión es un proceso muy feo, muy terrible. Pero miren, el gozo del Señor fue y sigue siendo mi fortaleza. Alabado sea Jesús. Porque si hay algo que ocurre cuando uno está en cama, mis amados, es que uno piensa mucho. La mente tiene mucho espacio para pensar. Y si no nos ponemos las pilas, por decirlo coloquialmente, me disculpan la expresión, mire, lamentablemente el diablo va a trabajar nuestra mente. Que el Señor les continúe bendiciendo siempre. Y bueno, eso es mi testimonio. Aleluya. Damos la gloria al Señor cada día más por Alabado sea Jesús.